Hola amigos de NetTrainers. Bueno, estamos acá con el simulador de Huawei, el ENSP, probando las nuevas funcionalidades que trae sobre redes inalámbricas. Básicamente acá lo que hemos puesto es un Access Controller, como ellos llaman, que es un controlador de Access Point. Tenemos dos Access Points y también tenemos un switch de la serie de los de capa 3, de los que hay acá, los 5700. El Access Controller, ¿no es cierto?, es el 6005 y el Access Point es el 6010. Básicamente es un entorno bastante simple, como un laboratorio básico, en donde tenemos fundamentalmente una VLAN 100 para lo que es administración de Access Point o AP Management, que están en la 192.168.10.0. Básicamente los Access Point van a tener IP en ese rango, que lo van a obtener automáticamente desde el Access Controller. Y por otro lado, los usuarios están en una VLAN 101, que tienen IP de ese rango, 192.168.11, y obtienen IP desde el switch capa 3 que actúa como su servidor de DHCP. ¿Okay? Entonces, básicamente si la parte de la configuración puede ser un poco engorrosa en el Access Controller, ya fundamentalmente se le tiene que definir, bueno, se le crean las VLAN acá, igual como que fuera un switch, ¿no es cierto? Se crean las VLAN, se le dice básicamente el país en el que está operando. Es por temas de los canales que algunos países pueden tener algunas diferencias en temas de los canales Wi-Fi que pueden usar, en este caso Chile. Y también se le debe definir acá esta opción de Carrier ID Other, que es para diferenciarlo de otros sistemas inalámbricos propios de China, en realidad. El Other es básicamente que no es China. ¿Ok? Eh, Básicamente, si podemos analizar un poquito la configuración, vemos, bueno, las interfaces VLAN de estas VLAN que estamos en cuestión acá. Tenemos dos VLAN. el, Fundamentalmente, en esta puerta donde está conectado el puerto, ¿no es cierto?, el Access Point 1. El Access Point está en la VLAN 100, es la VLAN de management, y todo el tráfico que viene desde ese Access Point, o sea, de los usuarios que están conectados a ese Access Point, viene en un túnel CAPWAP, ¿cierto? El CAPWAP es el protocolo estándar sobre lo que es control y provisioning de wireless access points, control and provisioning of wireless access points, eso significa el CAPWAP. Y básicamente todo ese tráfico viene eh, el CAPWAP es un protocolo de aplicación básicamente que se monta sobre UDP, y todo el tráfico, ¿no es cierto?, de ese usuarios vienen dentro de los mensajes CAPWAP. eh, y por ende el tráfico CAPWAP acá que hemos dicho está en la VLAN 100, porque es el tráfico de administración de los access points. Por ende, esta interfaz Giga 01, como ustedes pueden ver, está, bueno, está definida como un trunk, pero su VLAN nativa es la 100. Básicamente, en el fondo, y como es la VLAN 100 en la que va a venir el tráfico, entonces en el fondo viene no tagueada, ¿ya? Y la VLAN 100 es la única que pasa por el troncal. ¿Ok? En la otra puerta, que es la Giga 02, básicamente es por aquí ya fluye el tráfico del usuario, o sea, de estos usuarios que están acá. Y estos usuarios tienen que venir en la VLAN 101. Entonces, fíjense que esa interfaz Giga 02 es un trunk por donde pasa la VLAN 101, pero en este caso va tagueada, no va con, no está untagged o definida como VLAN nativa del troncal. Lo mismo pasa con la puerta Giga 03, que es la puerta a donde va el otro access point. También está en la VLAN 101, ¿cierto? Está en la VLAN 100, perdón, la VLAN 100 para el tráfico de los access points. Básicamente, cuando como estamos implementando acá un Extended Service Set, digamos, es una seteo o una implementación de red inalámbrica distribuida, porque en el fondo son dos access points que irradian una misma SSID. Entonces se debe crear en una interfaz básicamente una interfaz virtual que atiende ese service set, que es la Wireless LAN Extended Service Set. En este caso se le pusimos la 1 y se le dice que en el fondo atiende la VLAN 101 porque es la VLAN de los usuarios, ¿ya? No la 100, no confundan con la 100 es solamente de administración de los AP, pero la VLAN de usuarios es la VLAN 101. Hay un protocolo ruteo también configurado que es básicamente para la comunicación entre el Access Controller, que básicamente es como un switch capa 3 se podría decir, y el switch de acá,
Ya, eso, ahí tuvimos que definir un USPF. Las configuraciones fuertes del Access Controller en realidad están acá en el ítem WLAN, Wireless LAN. Básicamente uno entra al menú Wireless LAN y configura todo lo que hay ahí. En el fondo la interfaz de origen de todos los mensajes que hace el Access Controller con su Access Point es la interfaz VLAN 100, claro, porque esa es la VLAN por donde se atiende a los Access Point. Se define una región, una per-region ID 10. Uno puede crear distintas regiones, en este caso es una sola región, no tiene mucha relevancia, se podría haber hecho la región por default, pero simplemente se creó una región 10 y básicamente cada access point, en este caso los access point para este laboratorio no lo hicimos por autodescubrimiento, que podría ser una opción, sino que se configuraron manualmente en el Access Controller. Para ello tenemos que conocer la MAC address del Access Point, que es básicamente hacer un show interface, y vemos la MAC address de la puerta Ethernet, en este caso la Giga 001. Esa MAC la ingresamos acá, ¿no es cierto? Identificando, ¿no es cierto?, a cada Access Point dándole un número. Por ejemplo, AP ID 0, este de acá, le dimos el 0, pusimos su MAC address, ¿cierto? Y el type ID, el type 19, que ahí cuando ustedes van haciendo el comando, ponen type ID, signo de interrogación, y les va a salir un listado de los AP de Huawei. Y básicamente este AP, que es el 6010, es de tipo, se llama tipo 19. Y uno le pone la MAC address y hasta ahí nomás, enter. Después el sistema, cuando el access point se registra en el wireless controller, ahí el sistema registra su número serial, pero basta que ustedes ingresen hasta la MAC address nomás. Y cada access point se ingresa dentro de una region, en este caso la region 10, que es la que creamos. Se debe crear también un perfil que se llama un wireless multimedia. Un perfil, en este caso hay un perfil por default, pero se puede definir básicamente el 1. Se debe crear un traffic profile. Todas estas son opciones que se pueden ir modificando. Más adelante a lo mejor vamos a ir a hacer otros laboratorios donde se puedan ir modificando estas cosas, pero todos estos perfiles son ciertos perfiles que trae el wireless controller como por default, y que uno tiene que usarlos, tiene que llamar a esos perfiles, pero no necesita estar creando perfiles nuevos. En realidad puede crear los que están por default, y dentro de esos perfiles se pueden modificar muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, en el Security Profile, ¿cierto? Ahí se modifican todas las opciones de seguridad, de encriptación, etcétera. En el Profile Traffic, o Traffic Profile, se pueden modificar asuntos relacionados con calidad de servicio. ¿Ya? Lo importante también es crear un Service Set. El Service Set no es otra cosa que el SSID que vamos a irradiar dentro de nuestra red inalámbrica. Aquí vamos a irradiar para este laboratorio un solo SSID que se llama Test. El Service Set le llamamos Test ID 1, le ponemos una ID al Service Set, pero dentro del Service Set en realidad es que definimos cuál es el SSID propiamente tal, en este caso Test. Por ende, los usuarios de la red inalámbrica, cuando hagan un escaneo de las redes inalámbricas disponibles, van a ver que existe uno que se llama Test, el cual está asociado al Wireless LAN Extended Service Set 1, ¿cierto? Que es la interfaz virtual que habíamos activado hace unos momentos. En este caso, el forward mode para este service set es de tipo tunnel. Eso significa que todo el tráfico de los usuarios acá, de los clientes, el tráfico que ellos hagan va a ir tunelizado en un túnel CAPWAP. O sea, no va a ir directo, se podría decir, hacia el access controller, sino que es tunelizado en un túnel CAPWAP. ¿Ya? Esas son las dos opciones. Hay un modo que se llama túnel y otro que se llama directo. Son los dos tipos de modos de forwarding que uno puede darle a un service set. Y acá uno aplica los profiles que se crearon anteriormente. Todos estos profiles uno los va aplicando, en este caso, al service set. También se aplica un radio profile, etcétera. Y después, ¿no es cierto?, uno a los access points que tiene puede configurar. En este caso configuramos la radio 0. La radio 0 es la interfaz de 2,4 GB. También pueden tener una radio 1, que es una interfaz de 5 GB. Pero en este caso a la radio 0 le asignamos un profile, que está creado acá, básicamente un radio profile, que se definió simplemente, básicamente está con las opciones exclusivamente por default. Pero ese radio profile, ¿qué significa? Significa el tipo del canal que va a usar, que está seteado en auto, la potencia del canal, las velocidades de los canales, ¿no es cierto?, las velocidades máximas, a lo mejor, que yo quiero definir para un canal en términos de velocidades de bits por segundo que lo quiero dar a esos usuarios. Entonces en este caso, la interfaz de 2,4 o radio 0 del access point 0 le asigno el profile 1 y le aplico el service set ID 1, y el service set no es otra cosa que por esa interfaz se irradie un SSID test. ¿Ya?
y por el AP1, que es el que está acá, el AP1 también le vamos a irradiar el mismo SSID, ¿se fijan? Y ahí termina la parte del wireless LAN. Ok, entonces básicamente uno lo que una vez que tiene esto creado, voy a mostrarles acá, voy a por ejemplo bajar ese access point. Uno cuando tiene todo eso creado en el access controller, simplemente conecta los access point. Como uno los tiene acá, recuerden que los preconfiguramos en base a las MAC address. Entonces cuando el access point levanta, ya va a conectar, va a empezar a subir. Aquí lo que hace este simulador es básicamente eh, emular el firmware real de estos access points, ya, porque esto cuando se instala esta última versión del NSP, instala esas imágenes en VirtualBox, tanto la imagen del access point como la imagen del access controller. Entonces lo que están emulando en realidad, están en este momento levantando una imagen, una máquina virtual, que es con la imagen del access point y el access controller. Ya buteó el access point 1 y fíjense que en algunos segundos más va a aparecer la opción que el CapWap tunnel, o sea el túnel CapWap se ha subido, el túnel CapWap ha levantado, o sea encontró el access point a su access controller, por ende va a descargar toda la configuración del access controller y ahí van a ver que se genera esta aureola. En este access point se genera esta aureola porque es en el fondo que empieza a irradiar un service set. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Demora algunos segundos en subir el túnel CapWap. Van a ver qué sucede y en base, cuando suceda eso, se va a iluminar la aureola, que significa que, ¿no es cierto?, ya el access point está irradiando un service set de acuerdo a las configuraciones hechas en el fundamentalmente en el access controller. Ok, esperemos unos segunditos y esto va a subir. Por mientras, ¿no es cierto?, en el access point 2, ese, bueno, está ya básicamente hace rato está subido, así que ya por ende tiene su aureola configurada. Esta opción es la que demora a veces un poquitito, ya. Una vez que nosotros tengamos eso, después en el access controller vamos a hacer un comando que es básicamente display access point all y me va a salir cómo están los access points. En este momento voy a hacer un display y me aparecen los dos access points que se han registrado con su MAC address, ¿cierto? Algunos parámetros como la región en la que se encuentra, etcétera, y el state que es normal. Uno se llama AP0 y AP1. Fíjense que ahí inició, ¿no es cierto? Se fijan que el CapWap link is up. Ahí subió el túnel CapWap. Por ende, básicamente la configuración que tiene este access point, en el fondo la descarga, se podría decir, fíjense que ahí descargó una interfaz, las interfaces de las VLAN de la puerta Giga 0, ¿cierto? El Wireless LAN Basic Service Set, ¿cierto? 0. Ese básicamente todo eso se descargó del Access Controller, ¿ya? Fijan, y eso es básicamente un poco lo que se puede ir haciendo. Por ejemplo, en este caso, después uno con las estaciones, una de las estaciones los enciende, tiene que encender las estaciones, ¿no es cierto? Le hace un refresh, etcétera, y va a aparecer la red. En este caso aparece una red que se llama test, que está abierta, ¿cierto? Porque no le hemos configurado seguridad. Básicamente ya aparece conectado. En el estricto rigor siempre hay que hacer eso en forma manual. Aquí aparece conectado porque ya lo habíamos hecho. Miren, voy a apagar la estación. Uno la enciende, ¿cierto? Obviamente al apagarla no se ve ninguna red inalámbrica, pero al encenderla, fíjense, va a aparecer la red, pero en realidad, en estricto rigor, uno tiene que conectarla manualmente para que conecte, porque así de forma automática no se produce. Entonces uno le da el connecting, obteniendo una dirección IP. La estación va a obtener una IP de la VLAN de los datos, ¿ya? Entonces fíjense que cuando diga connected es porque, ¿no es cierto?, encontró, si le hacemos un IP config, ¿cierto?, entonces aparece de la VLAN 11, la 11.254 encontró, ¿cierto? Fíjense de la VLAN 11, que es la VLAN de los datos, ¿ya? Entonces, en este caso,
por ejemplo, este host es el 254 y este host de acá es el 253. Si hacemos un ipconfig acá, el otro es el 253. Entonces, si por ejemplo desde este punto hacemos un ping a la 192.168.11.253, ¿cierto? Ahí se están viendo estos dos usuarios, ¿cierto? Que están conectados entre distintos APs, se pueden interconectar, están básicamente en la misma VLAN. Tengo una IP acá en este switch layer 3 como una IP lejana, como más remota para probar conectividad, que es la 1.1.1. Ahí se está viendo, ¿cierto? Es una loopback creada en el switch layer 3 que hay acá. Pero fíjense que si yo quisiera, por ejemplo, implementar que, ok, aunque estos usuarios están en una misma wireless LAN, una misma SSID, pero quiero implementar aislación entre ellos, o sea, isolation, que no se puedan ver. Bueno, básicamente para implementar eso uno lo hace todo en el Access Controller. Entonces fíjense que en el Access Controller, en el menú Wireless LAN, hay una opción que es dentro del Service Set. Acá dentro del Service Set implementé una opción que se llama User Isolate. User Isolate. Bueno, una vez que uno implementa esa función es para darle aislación a los usuarios. Ahora está implementada, pero obviamente vemos que los usuarios igual se pueden interconectar. Sí, lo que pasa es que básicamente se tiene que complementar esa opción, se tiene que complementar con un comando que debe ser ingresado en la interface WLAN Extended Service Set 1, que es básicamente a donde van a parar virtualmente todos estos usuarios que están conectados a este Extended Service Set, y ahí le decimos port isolate enable. Port isolate enable. Ok, y básicamente si en este momento desde un host hacemos ping al otro host, ya no se pueden ver. ¿Se fijan? 11.253. Este de acá, que es el 253, va a ser un ping al 254. Tampoco lo pueden ver. Pero sí, obviamente pueden salir hacia afuera. O sea, a la 1.1.1.1 sí pueden llegar perfectamente. Pero entre ellos hay aislación. ¿Ya? Voy a dejar un ping corriendo. Eso. Y voy a ejecutar una captura acá en esta puerta con Wireshark para que ustedes vean esos paquetes que están fluyendo por ese enlace, que van, esa dirección 1.1.1 está aquí. Entonces esos paquetes de fondo están fluyendo por este enlace hacia el switch capa 3, pero para que ustedes los puedan visualizar, ¿cierto? Bueno, ahí se ven los ping, ¿cierto? Voy a seleccionar un ping de la 254 hasta la 1111 y lo voy a visualizar acá, ¿no es cierto?, en la parte del detalle. Y fíjense que, bueno, es una trama Ethernet, adentro va el protocolo IP de la 10.254. Fíjense, ojo, 10.254. O sea, el host, el que está lanzando el ping es de la VLAN 11, es la red 11, pero esto es 10. Claro, porque el que está en realidad generando el paquete es el access point que está en la VLAN 10, ¿cierto? ¿Y a qué destino? A la 10.1. La 10.1 básicamente es una interfaz virtual que está en el controlador. ¿Ya? Y fíjense que viene ahora User Datagram. El protocolo destino es el 5247, que es CAPWAP Data. Y adentro de eso viene el protocolo CAPWAP, Control and Provisional of Wireless Access Point. Y dentro de CAPWAP viene la trama que originalmente está mandando el host. El PC, esa es la trama que está mandando. Esa es su MAC address. Esa es la MAC address en el fondo de su interface VLAN, donde él tiene que terminar su VLAN. Y ahora viene la cabecera 802.1q con el ID 101, porque la VLAN de los datos es 101, y ahora recién viene la IP del host y la IP de destino y el mensaje ICMP, que es el echo request. ¿Se fijan cómo el mensaje que está enviando el host, ¿cierto?, que es esta trama con este paquete, está siendo tunelizado dentro de una trama de un paquete CAPWAP, dentro de un mensaje CAPWAP? Por eso es que estamos en un modo, lo que se denomina un modo túnel. ¿Ok? Entonces, en el fondo, esos usuarios están siendo tunelizados hacia el Access Controller y de ahí salen hacia la red, se podría decir. Interesante esa función de poder visualizar esto, ¿no es cierto?, con el Wireshark, a pesar de que va todo encriptado. Ahí está la opción también de poder tunelizarlo, encriptar los mensajes CAPWAP, cosa que lo que venga aquí adentro esté completamente encriptado. Ahora bien, no sé si esa función está disponible ya en el simulador, porque se puede configurar, pero
la probé antes un rato y no funcionaba correctamente, se caía el túnel CapWap, así que probablemente capaz que no esté soportada bien, ok, pero se puede hacer esa función en equipos reales. Se fijan, esto es un laboratorio muy básico de lo que se puede ir armando con este simulador de Huawei en la parte de los access points y los access controllers, que estos equipos en realidad obviamente en los equipos físicos tienen interfaces gráficas para configurarse igual que este, pero para el simulador han sido cargados solamente el CLI, entonces lo tenemos que hacer con línea de comando. Ok, espero que les pueda servir. Vamos a ir metiéndonos un poquito más en el tema, armando cosas más interesantes, pero es súper bueno que por lo menos ya se puede hacer en Huawei algo de este tipo, porque era imposible cualquier simulador recrear algún entorno inalámbrico de tipo más empresarial, con controladores, ¿no es cierto? Entonces ahora se puede hacer. Obviamente la parte física de medición de canales y cosas así no se puede, eso obviamente hay que hacerlo con equipos reales, pero toda la parte de configuración, que es lo que le da el plus, digamos, a este tema, se puede realizar derechamente acá y con equipos que están emulando el firmware real de estos, un firmware idéntico, digamos, al que ocupan los equipos físicos. ¿Ok? Eso les quería compartir en esta oportunidad.